Gloria a Dios. Yo quiero que vayan abriendo sus Biblias en Romanos 3. Solamente ponga una marquita allá. Seguimos en la serie que hemos estado trayendo, destituidos de su gloria. Pero bajo esa serie tenemos un subtema que se llama las consecuencias del pecado oculto. Las consecuencias del pecado oculto. Cuando iniciamos esta parte del subtema, habíamos hablado que habían 9 ataduras emocionales causadas por pecados ocultos. Y lo que queremos transmitir mediante este mensaje es que hay pecados visibles, pero hay pecados del corazón que son invisibles o no visibles. Aunque Jesucristo fue muy específico cuando dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Hablábamos el domingo pasado y antepasado y el otro, 3 domingos hablando de la amargura. Hoy vamos al número 6 de los 9 y es la autosuficiencia. Autosuficiencia, esa es la atadura emocional o la actitud emocional, podemos decir, que hoy vamos a compartir. Ahora, ¿qué es autosuficiencia? Bueno, 3 palabras sinónimos, ¿verdad?, que podemos utilizar. Es una persona que es independiente, que cree que no necesita a nadie, ¿verdad? Una persona que se cree suficiente, ¿verdad? Voy a explicar más adelante lo que quiero decir. O la palabra autónomo significa una persona o alguien que se vale de sí mismo, ¿verdad? No necesita a nadie ni nada de nadie, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de que no podemos ser suficiente en lo que hacemos, pero sí debemos reconocer que en las áreas donde no somos suficientes, somos seres dependientes. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, aquí vamos a ver algunas de las actitudes, ¿verdad? Y las voy a nombrar porque quizás somos un poco rápido, ¿verdad?, para decir, bueno, yo no, y ya eso te hace autosuficiente, ¿verdad? Como que le dicen, eres humilde, y si te dice que sí es porque no lo es, ¿verdad? El humilde no dice yo soy humilde, sino lo demuestra. ¿Se entiende? Bueno, aquí vamos a ver 7 ramas de actitudes que hacemos, de cosas que hacemos que nos ayudan a identificar esta parte. La primera es esta. Son personas que piensan que no necesitan a nadie, ¿verdad? Ahora, yo quiero retomar un poquito de lo que hemos estado trayendo. Al inicio hablábamos de que todo esta raíz en el corazón, estos frutos de pecado, fueron sembradas, ¿verdad?, por quizás nuestra niñez. Quizás en la infancia nuestros padres no fueron sabios en criarnos en el temor de Dios. Y eso fue creando allí muchas raíces como la de la amargura que hablábamos. Y por esa razón cada persona es como es, por cómo le criaron o cómo creció, su cultura, la educación. Y usted viste como viste por la cultura o la sociedad. Fue quien le enseñó a cómo vestir, ¿verdad? Por eso usted va a una tribu y no va a ver a nadie allí trajeado y corbateado, ¿verdad? Sino que todos van a tener 3 hojitas quizás o una pluma en la cabeza. Entonces todo eso tiene que ver con el ambiente o la cultura de donde somos. Ahora, todo eso se sembró y muchos pensaron que lo hicieron por una buena causa. La palabra dice claramente, nuestros padres terrenales nos disciplinaban hasta donde alcanzaban. O sea, nos dieron lo que tenían. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo y mi abuela, son personas que vinieron de campo, no estudiaron y yo creo que hicieron muy bien. Pero esa crianza se limita solamente a lo terrenal, ¿verdad? No nos lleva a la salvación, no nos lleva del todo a agradar a Dios. Y eso es lo que queremos saber. Entonces, cuando hay daños en la niñez, crecemos solos, dependientes, no necesitamos a nadie. Y eso nos va a llevar a una serie de cosas que vamos a ver. La número 1 había mencionado, piensan que no necesitan a nadie, ¿verdad? La número 2, se avergüenzan si le hacen un favor. Y yo me identifico aquí. Yo sé que es más fácil dar que recibir cuando es basado en el orgullo. Y yo sé que a veces le hacen un favor a uno y estoy aprendiendo, le puedo decir, a ya depender de eso. En el sentido de que, bueno, Dios nos bendice a través de los hermanos, ¿sí o no? O sea, yo no lo sé hacer todo, yo sé pocas cosas en cuanto a la vida, pero conozco gente que me pueden ayudar y quizás uno se limita por esa, ¿verdad?, esa vergüenza. Punto número 2, dije vergüenza si le hacen favores, ¿verdad? El número 3, oigan bien, son personas que piensan que cuando les sirven
se sienten en deuda con esa persona. Hay personas que dicen, no, es que te tengo que dar esto porque tú me diste esto. ¿Y qué es? Eso es muy engañoso. Lo dice Jeremías claramente. El corazón es engañoso. Ahora, cuando una persona se siente en deuda por un favor, entiéndase, no un préstamo, ¿verdad? Un favor, esa persona te lo dio de corazón, podemos decir. Entonces ya esa persona te hizo un favor a ti, pero si nace en ti una deuda, eso es orgullo. Sabemos que eso es orgullo. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, es más fácil dar, porque al yo dar me hace más, pero el recibir me humilla, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado situaciones? No levanten la mano, yo soy uno. Han pasado situaciones donde prefieren esconderse antes que llamar y decir, no tengo dinero, no tengo que comer, no tengo ropa, no tengo un abrigo para el frío, no tengo quien me lleve a tal lugar. Y muchos de nosotros nos aislamos. ¿Y cómo podemos ser la iglesia de Jesucristo si nos escondemos conforme a la necesidad que otro o Dios nos puede suplir? Ahora, ahí yo sé que usted está cayendo en cuenta cuántas bendiciones hemos pedido y perdido por esta actitud. Porque el Señor manda a la gente, pero la vergüenza y el orgullo nos lleva a decir que no. Punto número 4. La motivación de saberlo todo. Ahora, oigan bien la palabra, la motivación, porque no es malo saber, pero la motivación del corazón de saberlo todo es para no molestar a nadie. O sea, hay personas que dicen, llámate a fulano de tal, que es experto, incluso fue a la universidad y sabe más de eso. No, yo prefiero buscarlo en internet. Yo tengo una aplicación que me lo dice todo, ¿verdad? Entonces, allí también hay esa actitud de autosuficiencia. Y yo creo que nos vamos a identificar muchos de nosotros aquí. Punto número 5. Son personas que no se dejan guiar por nadie. O sea, esto provoca muchas raíces. O sea, desconfianza, autosuficiencia. Quiere decir yo puedo. No, yo puedo solo. Y el yo puedo solo es yo lo sé todo. O sea, esa persona no permiten que le guíen. Punto número 6. Piden favores cuando es su última opción. Personas que te llaman y te dicen, ay hermano, le llamé, pero créeme, que le oré a Dios, hice 6 ayunos, pero le llamé. Entonces, ¿por qué somos así? Autosuficiencia. Podemos decir autojusticia. La vamos a ver en unos puntos bíblicos. Y el último es este. Confunden la humildad con el estar en secreto. ¿Cuántos saben que la sabiduría en usar la lengua depende también de decir lo correcto? ¿Cuántos saben eso? Porque hay personas que piensan que porque encallan todo son humildes. No. Dios quiere guiarnos en su espíritu. Quiere que bendecir a otros mediante nosotros. Entonces, ¿cómo podemos bendecir con una palabra si estamos callados? Hay personas que dicen, no, yo soy así, yo prefiero callar. Y no, hay un desbalance. Pero el hablar mucho también es otro desbalance. Pero hay personas que piensan que al callar son humildes. Y no, porque ¿cómo Dios te va a usar? Allí necesitamos la dirección de Dios para que Él nos dé las palabras correctas, en el tiempo correcto, con la persona correcta y las cosas correctas. ¿Verdad? Para el tiempo, las cosas, y cuándo, y todo eso hay que pedírselo al Señor. ¿Cuándo, cómo y por qué? Es lo que yo uso para hablar. Siempre que voy a decir algo, pienso cuándo, cómo y por qué. Porque a veces hay cosas que son de bendición, pero a lo mejor no es el tiempo. ¿Cuántos saben que pasa eso muchas veces? A veces, por ejemplo, le voy a dar un consejo. No inviten personas con don de profecía o discernimiento a fiesta sorpresa. Si usted invita a una persona que tiene discernimiento del espíritu y usted quiere sorprender a alguien que esté embarazado, luego dice la persona, tú estás embarazado, y dices, ay, era una sorpresa que le tenía a fulano y ya lo descubrió. Entonces necesitamos la guianza de Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué vamos a ver? De estos 7 puntos, porque fíjense que el pecado es como un cáncer, es como gangrena, se va regando y se va alimentando de diferentes puntos. Ahora, esto alimenta la soberbia, todo esto que dijimos, alimenta la arrogancia, alimenta la vanagloria y alimenta el orgullo. Si usted une los 4, eso es idolatría, porque usted hace de sí un ¿qué? Un Dios. Entonces fíjense como algo tan simple, ¿verdad? Va cayendo en algo tan grave. Hablaba con un hermano al inicio del servicio y me preguntaba de que hablamos de cómo los pastores hoy en día se han desviado a utilizar la iglesia como fin de lucro. Y que se oye como raro, ¿verdad? Una iglesia con fin de lucro, porque el gobierno dice que somos fines
sin lucro. Y los pastores le cambiaron la ley, le pusieron fines con lucro. Y ahora piensan que con el dinero la gente le va a llegar bendición, pero es para quitarle su dinero. Entonces yo le decía a esa persona, él me dijo, pero ¿cómo es que un pastor puede llegar a tal cosa delante del Señor? Y yo le dije, no es que llegan de lunes a martes, es que van permitiendo raíces de amargura, pecado en su corazón escondido, y luego llega el tiempo donde hay pastores que todavía tienen raíces de amargura y utilizan la iglesia como autoridad para vengarse con la iglesia lo que tuvo que haberse arrepentido en un tiempo. Ahora fíjense el daño que hace esto. Ahora no le está dando solamente alimento a la persona, o no le está dando alimento, sino que le está transmitiendo la amargura que él tiene en su corazón. Ahora, por esa razón Dios quiere limpiar su iglesia del corazón. Por esa razón, para que cuando caiga el poder de su palabra, sea utilizado de la manera más santa, más temerosa, más justa y más verdadera. ¿Se puede entender lo que explico? Proverbios 16, 18. Dice, no lo busquen, quédense romanitos allí. Proverbios 16, 18 dice, antes, ahora, este proverbio que vamos a leer alude también a Satanás, a la actitud, al espíritu de Satanás, pero ahora es el consejo al hombre. Ahora van a ver que nadie cae en el quebrantamiento, ni en la derrota, ni en el pecado, ni en desviarse de un día a otro. Miren lo que dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, antes que una persona sea quebrantada, no está hablando quebranto de lloro, está hablando destituido de la gloria de Dios. Dice, primero viene la soberbia. Si usted nota en el espejo de su casa que usted ve soberbia al frente, hay que arrepentirse, ¿sí o no? Hay que arrepentirse. Luego dice, y antes de la caída, aquí habla de caer de la gracia de Dios, dice la altivez de espíritu. Está hablando de personas que son altivas. Y hablábamos anterior que esto alimenta la arrogancia, la altivez, el orgullo, etc. Ahora, en el libro de Romanos 3, ¿están ahí? Vamos al versículo 20. Hoy vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar porque la autosuficiencia tiene ramas, pero yo me voy a enfocar en 3 hoy. Ahora, podemos utilizar, oigan bien, porque lo van a ver en la Biblia, la palabra autosuficiencia como autojustificación. O muchas veces la palabra dice los que se justifican, ¿verdad? Los que dicen yo no soy así, o soy justo, o no creo que soy así. Ahora, le voy a regalar unos tips, ¿verdad? Para que sepan cuándo se están justificando. Le voy a decir 3 por lo menos. Cuando usted le confronta o la palabra a un hermano, o Dios, y usted dice creo, un poquito o a veces. Cuando la palabra nos confronta, ¿verdad? Y el que está al lado te hace así y te dice, te está hablando a ti, porque esa persona conoce tu debilidad. Luego esa persona dice, sí, pero sí es cierto, a veces soy así. Ahora, ¿qué quiere decir ese a veces? Está diciendo que no es así. Le está limitando a lo que Dios ya dijo en su palabra, que tienes esa condición, que es pecado, y nosotros decimos a veces, un poquito, creo. Ahora, cuando la palabra, vamos a ver aquí unos puntos que nos dice, somos como trapos de inmundicia. Eso se oye fuerte, pero es la razón que Dios tiene, porque somos así sin Dios. Miren, cuando estaba parado en la alabanza, no le puedo decir que es una visión, pero lo vi así claramente, donde yo, estoy hablando de mí, estaba delante de los pies del Señor como un trapo, como de mecánico, ¿verdad? Los que saben mecánica saben que es casi negro. Si lo compraron y era azul clarito, ¿verdad? Tiene que estar ya marrón oscurito. Y yo vi cuando el Señor lo topó y se puso como una toalla con la que usan para limpiar un bebé. Pero yo vi cuando lo tocó, así fue una imagen que vi en mi mente. Y eso me llevó a entrar en la adoración, porque tuve un tiempo allí de conflicto por saben, la batalla espiritual que tenemos. Y luego el Señor me mostró eso. Y yo vi cuando Él topó así el trapo y se convirtió en una toallita así sublime, blanca. O sea, tenía un resplandor, como dice él, cuando se manifestó Dios, Jesús, que ningún lavador en la tierra lo puede lavar. No puede poner tan blanco así. Y yo pude ver esa imagen y entendí lo que yo era delante de Dios. Y miren lo que dice aquí Romanos 3. Ahora, el capítulo de Romanos, un poquito del contexto, porque no lo vamos a leer todo, nos habla de que no hay ni un solo justo. Diga conmigo, ni uno. ¿Se acuerdan del joven rico? Le dijo, maestro bueno, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer para ser perfecto? Y Jesús no le contestó hasta que no le corrigió por qué le decía bueno. Porque solo Dios es bueno, le dijo Jesús. Y él dijo que era bueno, lógicamente, por lo que veía en Jesús. El 20 dice, 3:20 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley es el mandamiento de Dios,
¿Qué dice la palabra después de ley? ¿Qué dice? Ninguno, ¿verdad? Pero luego dice, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Los que manejan, ¿verdad? Los que guían los vehículos, ¿cuántas veces le ha pasado que a lo mejor están en construcción y entran por una calle que no tiene ni letreros, ni línea, ni nada? Y usted va manejando, ¿verdad? Y usted está como un poquito mirando así, dice, no sé si voy en vía contraria o no. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Y luego veo al final que dice, do not enter, dice en inglés, ¿verdad? O sea, no entre. Y cuando veo el letrero, ¿qué le pasa? ¿Qué hizo el letrero? Expuso mi pecado. Me dijo, vas mal. Eso es lo que hace la ley. Entonces, cuando Dios le dio la ley a Moisés, no fue para que el hombre se jactara diciendo, yo soy el hombre de Dios que cumplo la palabra. No, es para que viésemos que íbamos en dirección contraria. Esa es la ley. Y luego al decir, voy a tomar el camino de Cristo, entonces el Señor dijo, no salgan hasta que no venga sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, para poder cumplir y completar la ley en Cristo. Vamos a ver aquí. Dice el 21, pero ahora, aquí hablaba de antes de Jesús, pero ahora es después de Jesús. Aparte de la ley, miren lo que dice detenidamente, se ha manifestado la justicia del pastor. ¿Del pastor o de Dios? Bueno, pues entonces ni el pastor es justo, ¿verdad? Ni uno. Se ha manifestado la justicia de Dios. Quiero que enfaticen esa palabra, de Dios la justicia. Testificada por la ley y por los profetas. Mira el 22. La justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús o en Jesucristo. Luego dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Luego dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La ley, cuando fue dada al hombre, era con el motivo de que el hombre se tornara de su camino de muerte, ¿verdad? Dice la palabra que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que llegó la ley. Y la ley fue dada para saber que íbamos en dirección contraria a Dios. Ahora, una vez recibida la ley, entonces tornamos, que es lo que significa arrepentimiento, y comenzamos a caminar en el camino dependientes del Señor. Esa es la fe, total dependencia y total confianza. Cuando Dios te dice, vete por ahí, se necesita confianza. Pero voy a ir caminando dependiente de Él, no de mis obras, ¿verdad? Ahora, yo le voy a hacer una lista. Aquí yo tengo una lista para que nos miremos en esta lista, ¿verdad? Yo quiero que usted levante la mano, le voy a dar el permiso. Cada vez que yo mencione algo, usted va a levantar la mano si usted lo está haciendo. ¿Amén? ¿Lo prometen? No se asusten, es para probar un punto, pero créanme, todos estamos en la misma condición aquí, ¿verdad? Aunque no todos practicamos el pecado, pero ya van a entender. ¿Cuántos van a la iglesia? Todos, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos ayunan 2 veces a la semana? Bueno, no quiero levantarla para no justificarme. Bueno, ¿cuántos diezman de todo lo que poseemos? ¿Cuántos leen la Biblia? 3, 4 horas al día. ¿Cuántos creen en Dios? Hasta los demonios van a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos se saben de memoria? No Juan 3:16, no. 187 capítulos de la Biblia. Ni yo tampoco. Vamos a ver una historia de un hombre que era así y que Dios le dijo. Se llama Nicodemo, está en Juan 3. Vamos allá. Juan 3, versículo 3. Ahora, Nicodemo, cuando usted busque Juan, quiero que miren acá para explicarle el contexto. Saben que cada vez que nosotros oímos la palabra fariseo, lo primero que llega a nuestra mente es ¿qué? Dígame una palabra, ¿quién me dice? Legalista. ¿Qué más? Hipócritas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, eso es lo primero cuando oímos la palabra fariseo en la Biblia. Pero le voy a decir algo. En el tiempo de Jesús no era así. Cuando se mencionaba la palabra fariseo, porque Pablo dijo, fariseo de fariseos, lo dijo con orgullo. Era una persona muy piadosa, estudiosa, devota al Señor con toda su vida.
Pero usted y yo tenemos ahora la bendición de saber que eran hipócritas porque Cristo reveló su corazón. Ahora, toda esta ceremonia que yo le leí anterior, los fariseos debían de saberla. Se debían de memorizar los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 187 capítulos tienen esos libros. Tenían que sabérselo de memoria y citarlos cada día, mis hermanos, lunes a domingo. Eran personas piadosas, entre comillas, ¿verdad? Nadie podía apuntarlos. Entonces, se justificaban de manera libre, ¿verdad? Caminaban con sus batas y los codos, la ponían así, para que cuando ellos viniesen sobre el camino, la gente abría paso. Venían los fariseos. Ahora es como decir, llegó el presidente, aunque el presidente sabemos que puede ser, ¿verdad? No puede ser piadoso, pero en ese tiempo era como un respeto increíble. Las mujeres no podían hablar con ellos, porque era una bajeza hablar con una mujer. Entonces, fíjense la bendición de tener un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Ahora, miren lo que le dice aquí Nicodemo al principio. Si usted ve su Biblia, le dice, sabemos que vienes de Dios. Le dice ahí en Juan 3, ¿verdad? Pero Jesús no le dice, wow, gracias, qué bueno que alguien se dio cuenta por fin. ¿Sabe lo que le dijo el Señor en el verso 3? Tú vas camino al infierno. Miren, suena duro eso, ¿sí o no? Y si alguien lo dice, diría uno, le falta amor. No tiene amor el pastor o Jesús. Nicodemo le dice, oigan bien, le dice, sabemos que vienes de Dios. Ahora, el decir sabemos quiere decir yo conozco la palabra. El Señor le dice, vas camino al infierno. No lo dice así, pero le voy a decir por qué le dijo lo que le dijo. Fíjense que en nuestra sociedad sería una imprudencia si usted me dice, pastor, feliz cumpleaños, y yo le diga, estás en pecado. ¿Sería una imprudencia? En nuestros ojos sociales sí. Pero Jesús le dice, aquí Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios. O sea, se le reveló eso en la palabra. Jesús le dice, miren el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué le dijo? Que estaba mal, que iba camino a la perdición o estaba en condenación. Ahora, yo quiero aquí, en esta enseñanza, le quiero decir algo, pongan mucha atención. Quiero corregir algo que yo enseñé en el pasado, que no estaba correcto. Pero es algo bien simple, porque no distorsionó nada, pero lo van a ver. Se lo voy a explicar porque lo utilicé ahorita con la presentación de niños. Verso 4. Nicodemo le dijo, oigan bien, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿de qué tipo de parto está hablando Nicodemo? Sabemos que del terrenal, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, el Señor utiliza lo terrenal y lo espiritual como contraste para explicarle a él, ¿verdad? Dice más adelante el 5, respondió Jesús, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, yo he enseñado que el agua aquí es la palabra, pero agua aquí no significa palabra, está hablando del nacimiento natural. Y lo vamos a ver porque está haciendo Jesús un contraste entre lo carnal y lo espiritual. Aunque el del espíritu me ayuda, porque yo decía que era de la palabra, pero el del espíritu es de la palabra. Vamos a ver. Dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua, o sea, el que no nace, el que no es un ser humano, ¿verdad? Y habla de otro nacimiento. ¿Qué dice? Del espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Ahora mírenlo aquí, la contesta, lo que es nacido de carne, lo que es nacido de agua, carne es, podemos decir, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo quiero explicarle algo. ¿Saben por qué aquí hay una enseñanza del nacimiento carnal y el espiritual? Porque los fariseos tenían el orgullo de que eran descendientes de Abraham, pero se le olvidaba que no se había cortado la maldición de su descendencia de Adán. Se enfocaban, soy descendiente de Abraham porque es el padre de fe, pero se le olvidaron que su esclavitud como hijos de Adán no había sido pagada todavía, porque no había Cristo ido a la cruz. Ahora pueden entender ahora por qué nacido de agua simboliza a Adán. Romanos utiliza mucho, y Corintios, el primer Adán y el segundo. Entonces aquí le está hablando a un judío, y sabemos que los judíos tienen ese orgullo, esa dependencia, que son, ¿qué dice? Hijos de Abraham.
Pero aquí Jesús le dice, el que es nacido de Adán, carnal es, no como los mexicanos, pero carnal, ¿verdad? Y el que es hijo de Cristo, de Dios, es espiritual. Está exponiendo aquí lo que él era antes y lo que debe ser ahora, ¿verdad? ¿Vamos bien? 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En una parte del 3, que no lo voy a leer, le dice, si no entiendes las cosas terrenales, le dice, ¿cómo vas a entender las espirituales? Porque el mensaje bíblico, el mensaje del evangelio se recibe en la carne, en el entendimiento de mi condición carnal, para poder entrar en la espiritual. Y él le dijo, si no entiendes la carnal, la espiritual no la vas a poder recibir, porque si no ves su condición adámica, no va a entender dónde se encuentra delante de Dios, sino que va a pensar que es hijo de Abraham. Y vamos a ver más adelante. Mira lo que le dice, el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿verdad? Ahora, oír su sonido está al alcance de nosotros. Oímos el viento a veces recio, ¿verdad? Se oye y se siente. Ahora, le dio un ejemplo terrenal, pero mira lo que dice. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego le dice así. ¿Qué quiere decir así? El ejemplo que está utilizando entre lo carnal y lo espiritual. Así es todo aquel que es nacido. Y aquí le dice solamente del espíritu. El 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le dijo? Le dijo que no era un maestro bueno. Eso le dijo, no eres un maestro. Porque cuando, ¿qué dice el 1? ¿Quién me lee el 1? La primera palabra. Vino Nicodemo de noche y le dijo a Jesús, ¿cómo? Maestro, ¿sí o no? Pero él le dice, ¿eres tú maestro y no sabes esto? O sea, estaba el maestro contra otro maestro. Y un maestro de los dos no sabía lo que estaba hablando. No tenía entendimiento porque era dado por Dios. Ahora, aquí en adelante vamos a ver, esto que utilicé fue un ejemplo base para que veamos que ya dijimos todo a la lista, que ninguno estamos ahí. No nos sabemos 187 capítulos, no ayunamos 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Ahora, no le estoy diciendo que lo haga, le estoy diciendo la posición religiosa que tenían ellos. Y Jesús lo desechó. Ahora, esto nos va a ayudar a saber en qué posición debemos estar nosotros delante del Señor. Ahora, vamos a ver 3 manifestaciones de una persona autosuficiente o autojustificable. Número 1, vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Son las personas que se jactan de lo que hacen y de lo que dicen, ¿verdad? La vanagloria tiene muchas ramas, porque una persona puede hacer algo y vanagloriarse sin hablar. Solamente sentir ese gozo porque yo lo hice. Ahora, eso viene del corazón, porque podemos confundir esto. Yo puedo decir a uno de ustedes, no hermano, voy a hacer algo espiritual, ¿verdad? Pero oigan bien, aquí lo que va a depender es el corazón con el fin que lo dice. ¿Me entienden? O sea, puede llevar vanagloria, puede llevar solamente decirlo por espiritualidad. Pero yo quiero que usted me acompañe a Lucas 18, vamos allá. Lucas 18, 9. Aquí hay una historia que muchos ya la conocen. Y vamos a ver las primeras palabras en estos textos para entender verso 9. Lucas 18, verso 9. ¿Están ahí? ¿Qué dice el subtema de su Biblia? El fariseo y el publicano, ¿verdad? Ahora, antes de entrar, ya le expliqué lo que es un fariseo, ¿verdad? Una persona piadosa, de buen testimonio delante de los hombres. Pero el publicano era un ladrón delante de los ojos de los hombres. Este publicano lo que hacía era cobrador de impuestos cuando estaban bajo el yugo de Roma. Acuérdense de esa palabra, bajo el yugo de Roma, ¿ok? Se ponían en las entradas de los caminos como peaje y ponían una mesa con soldados, y un judío publicano le cobraba a los otros judíos por encima del porcentaje que el gobierno romano le había dicho. Por ejemplo, decían, cóbrenle en 10% de tax o de impuesto, y el judío le cobraba 50%. Por ejemplo, no lo dice, pero un ejemplo. Yo sé que el contexto histórico nos dice, pero no tengo ahora esa información. Y le cobraba por encima, imagínense, ¿cuánto le daba a Roma? 10%. ¿Con cuánto se quedaba? Con 40%. Entonces la gente sabía eso y le llamaban ladrones. Decirte publicano es decirte ladrón. No estoy diciendo si alguno hace taxes aquí que es ladrón. Si está haciendo lo correcto. ¿Ok? Bueno, ni tampoco si no lo está haciendo, arrepiéntanse. Pero bueno.
tenemos dos personas, oigan bien, es muy necesario entender esto, un piadoso delante de los ojos de nosotros y uno que lo vemos como ladrón. Dice el 9, a unos, ¿qué dice? Que confiaban en sí mismo, ¿verdad? Como justos, aquí es lo que significa autojustificable o que se autojustifican, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El verso 10, dos hombres subieron al templo. ¿A qué subieron? A orar. Van a la iglesia los dos, ¿sí o no? Los dos van. Uno era fariseo y el otro publicano. Podemos decir uno era piadoso y el otro ladrón. Vamos a hacerlo así. El 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cuántos saben que la posición del cuerpo no es lo que determina el corazón? Aunque sí yo creo esto. Yo creo que cuando estamos humillados de corazón, el corazón le manda al cuerpo a tirarse en el piso. Aunque la posición no es lo que determina, creo que el corazón te manda a humillarte. Porque yo no veo ningún lado donde Jesús no oró con cara en tierra. Ahora, no es la ley, oigan bien, pueden orar caminando en la calle, en el baño, en todo lugar. No es la posición, pero el corazón te puede mandar a humillarte. ¿Cuántos me entienden? Pero fíjense que por ley, ¿verdad? No se oraba así. Hay una historia de Gedeón donde el Señor envió a Gedeón a pelear una guerra. Eran 153,000 contra 32,000 judíos. Y el Señor dijo, todavía son muchos judíos para pelear. Imagínense, 153,000 personas enemigas y los judíos eran 32. Y le dijo, deshazte de un grupo. Pero hubo una parte donde el Señor le dijo, llévalos a beber agua. Y el que se postre en sus rodillas con cara en agua, mándalos para su casa. Y el que se postre, voy a decir así respetuosamente, en 4 paticas, como los animales, y beba con la mano, esos son los que van a la guerra. ¿Saben lo que pasaba? Era que había una postura como ley para adorar a Dios. Y el que se arrodillaba ante el agua, eso reflejaba un corazón idólatra. Uno que se humilla a lo material. Entonces aquí vemos, en esta parte decía, y el fariseo oraba en pie, o sea, para que lo vieran, hacía así, Señor, más o menos. No soy fariseo, pero dice, oraba no con Dios, dice la palabra. Aquí está hablando el Señor, consigo oraba, se hablaba solo, en otras palabras. Dice, Dios, te doy gracias, oigan bien, se oye muy, muy religioso, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oigan bien, la primera palabra, ¿cuál es? Ladrones. ¿Lo ven ahí? El fariseo era ladrón. Injustos, era injusto. Adúltero, también. Ni aún como este publicano, o sea, después que lo despitrafó, después dijo, y como este publicano, o sea, era como irónicamente diciendo, ni como el hermano acá. Pero ya lo había desnudado por lo que hacía. Pero miren lo que dice. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más, esta es la actitud del corazón, el publicano estando, ¿qué dice? Lejos, porque entendía que no era merecedor del perdón de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, ten piedad de mí, Señor, que soy un perro muerto, por otras palabras. El 14 dice, os digo que el fariseo fue justificado o el publicano. El publicano. Ahora, si el publicano era un ladrón, ¿saben quién era más ladrones? Más ladrones, los fariseos. ¿Se acuerdan cuando en Juan 10 dice, el ladrón no vino sino a matar y a robar? Está hablando de ellos. Y se robaron lo que Dios puso en sus manos. Ustedes no entran por la puerta ni permite que la gente entre. Eran adúlteros porque adulteraban, no solamente con las mujeres. ¿Se acuerdan la historia de la prostituta que se arrodilló delante del Señor y vinieron fariseos a apedrearla? La pregunta es esta, cuando el texto comienza dice, y una que fue sorprendida en el acto. ¿Sabe por qué dice acto? Porque también había un hombre ahí. Nada que se ve en el acto de adulterio es una sola persona, son 2. ¿Y a cuántos trajeron delante del Señor? A la mujer. El Señor dijo, si alguno de los que están aquí no ha adulterado, tire la primera piedra. Y la palabra dice, y ellos, juzgados por su conciencia, se fueron, oigan bien, desde el mayor, el que tiene que poner el ejemplo, hasta el menor. Entonces allí vemos exactamente la injusticia de ellos, y aquí se estaba él mismo justificando. Ahora, yo le voy a decir algo. Usted y yo todos tenemos una condición de pecador, todos, condición. Pero hay 2 pasos.
1, reconocer que somos trapos de inmundicia para que Dios nos limpie. Y 2, practicar la justicia. ¿Se entiende? Practicar algo no significa que no nos equivocamos o no pecamos. Practicar significa practicar algo y cuando veo que allí falló algo, corregir eso y practicar más. Eso, ¿se entiende, verdad? Esa es la vida cristiana. No es el perfecto. Ninguno somos perfectos. Nadie. Pero al yo decir no somos perfectos, no está dándonos permiso para pecar y decir no soy perfecto, sino para reconocer mi condición, arrepentirme y apartarme de eso. Vieron lo que dice el verso 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es lo mismo una persona o dos, ¿verdad?, que son los dos perros muertos delante del Señor. Esas palabras son duras, pero es como Dios nos ve. Pero ahora en Cristo nos ve limpios, nos ve como sus santos. Pero sin Cristo nos ve sucios. Pero cuando el Señor ve dos, el Señor no está esperando menos. Le voy a hacer un ejemplo. Yo sé que ahí en nuestros países, ¿verdad? Oigan bien, el tráfico es un desorden. Levanten la mano si su país es un desorden el tráfico, cómo se maneja. Todos, ¿verdad? Un desastre. Oí un quejido por ahí. Los motores se te entran por adelante y pi. Pero aquí no. Aquí si usted va manejando y usted ve que el que va adelante se le entra la gomita, así la llanta en la línea, pi, y lo mira así. ¿A dónde va? ¿Sí o no? Se está entrando, solamente tratando de entrar. A lo mejor se durmió y Bueno, sabemos que aquí son estrictos. ¿Sabe que este país, es el más alto en accidente? Le voy a dar un ejemplo. En nuestro país, ¿verdad?, es el más bajo. Lo que pasa es que vemos accidentes catastróficos, pero es el más bajo, los países como el de nosotros, en accidente. ¿Saben por qué? Porque allá manejamos a la defensiva, porque sabemos que está lleno de locos allá. Aquí nos confiamos y nos sorprendemos cuando aparece un loco. Y por eso al confiarnos, oigan bien, al confiarnos, ahí está el accidente. Es que no pensé que se iba a meter. Allá no se dice así, se va a meter. ¿Sí o no? Se va a meter, no entres que se va a meter. A mí me pasó. Yo pensé que no, pero se metió. Entonces, allá uno anda con cuidado porque sabemos que son así. Dios no espera menos de nosotros. Él no se sorprende. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y le dicen los ángeles, Señor, no creo que se meta. El Señor le dice, se va a meter. Y se mete. Ahora, cuando usted y yo decimos, no creo que me meta, se va a meter. Eso es autojusticia. Entonces, al Señor saber que no espera menos de que somos pecadores, lo que sí espera es reconocer, arrepentirnos y apartarnos. Eso sí Él le sorprendería. Siendo ya cristianos, justificados por su sangre en la fe, y no lo hacemos, eso nos quita de ser cristianos. Fallamos, arrepentimiento, confesión y fe. Si se encuentra confesándose mucho, bueno, hay que detenerse y hacer un ayuno. Pero diario hay que confesar, ¿sí o no? Diario fallamos. Entonces ya notan de que Dios no es sorprendente para Dios. Wow, pecó mi hijo. No. Porque Job, que lo utilizó como ejemplo, oigan bien, era pecador. Pero ¿por qué él decía que era justo? Bueno, por su confianza en Dios. No era porque era justo. Noé era pecador. Pero ¿por qué le llamó justo? Por su confianza en Dios. David no era justo. Pero ¿por qué le llamó un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se arrepentía y seguía. ¿Se acuerdan lo que leímos? Creo que fue el viernes en la clase, donde Saúl pecó y le dijo a Samuel, hónrame delante de los hombres. Y cuando David pecó, dijo, pequé contra Jehová. Esa es la diferencia. Los dos pecaron. Judas, Pedro, los dos pecaron. Dice, Pedro lloraba amargamente. ¿Por quién? Por Dios. Judas lloraba amargamente por él, por su reputación. Yo quiero que usted baje unos escalones en Romanos 3. Creo que se movieron, ¿verdad? Sí, Romanos 3:24. Vamos allá. Pensé que estamos allí, perdón. ¿Están ahí? Dice así. Siendo justificados, ¿qué dice? Dígalo duro. Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención. Redención es un pago por algo. Que es esa palabra en el cristiano no se debe olvidar. Porque todo lo que hacemos es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso
como propiciación o como pago por medio de la sangre para manifestar, ¿qué dice? La de Dios, no la de nosotros, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia o su espera los pecados pasados. El 26 dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, ¿verdad? A fin de que Él, ¿verdad? Cristo sea que el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues queda la vanagloria, podemos decir? O la jactancia. Queda excluida. O sea, nadie puede jactarse delante de Dios. Yo cumplo esto. Luego dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a hablar de la fe un poco para no dejar eso vacío. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Eso aquí lo vemos claramente. Ahora, fíjense que dice el hombre es justificado solamente por la fe. Justificado ante Dios. Justificado ante Dios es ser inocentes ante Dios. En otras palabras, somos inocentes ante Dios por el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Porque una vez justificado, tenemos que evidenciar que somos de la fe. Viviendo en la fe, pero no justificados por las obras. ¿Quién no entendió? Ok. Nosotros, para poder ir a Dios, Cristo muere, su sangre paga por mi deuda. Estamos delante del juez. Maté 175 personas. Señor, me arrepiento. Bueno, va preso. ¿Cuánto me cantan? Vida. Se va, como dicen en las películas, se va a podrir en la cárcel. Necesito esas palabras para poder llevarlo a la imagen. Pero viene uno y dice, no, señor juez, deténgase. Yo pago para que él salga bajo fianza. Pero fíjense lo que hizo Jesús. No sacó de su bolsillo y pagó. ¿Saben lo que hizo? Yo voy a entrar a la cárcel. No sacó de su riqueza lo que le sobró. Él es la propiciación. Él entró a la cárcel de por vida, aguantó la ira de Dios, los látigos de Dios por usted y por mí. No fue que él pagó, él se entregó, se humilló a sí mismo. ¿Se puede entender? O sea, podemos decir, un rico puede sacar bajo fianza a alguien y no le molesta, no le pellizca la riqueza. Le sobra un billón, aunque dio 100,000. Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose como usted y yo, para aguantar el dolor que usted y yo merecíamos. Entonces, allí fuimos justificados, fuimos inocentes. ¿Por qué? ¿Porque no hicimos lo malo? No, porque otro tomó mi lugar. ¿Lo entienden? Entonces, una vez justificados, una vez salvos, el Señor nos regaló su Espíritu. Ahora tenemos que darle la voluntad al Espíritu. Voy a vivir para ti. ¿Se acuerdan que los esclavos, no sé si saben, a los 7 años, cuando se compraba un esclavo, a los 7 años salía libre? Pero el esclavo amaba tanto a su amo que él decidía vivir con él y decir, yo seguiré siendo tu esclavo de por vida. Esa es la imagen de redención en Cristo. Mientras que los otros esclavos, si el amo lo trató mal, al 7º año era una celebración porque ya se iba. Mientras que si el amo era bueno, le decía, voy a vivir contigo hasta la muerte. Esa es la actitud de nosotros, debe ser. ¿Me entendieron ahora? Qué bueno. Punto número 2, autojustificación. Lo que venimos hablando, pero vamos a ver otros puntos. Vamos a Lucas 15:21. Este es bien peligroso y yo sé que muchos caemos ahí. Miren, algo que hacemos automáticamente por la causa del pecado, no premeditado, sino por naturaleza, es que miramos a alguien que le está yendo mal, que está en un pecado profundo, y lo miramos aquí. Miren hacia acá, por favor. Lo miramos aquí. Fulano está mal. ¿Por qué fulano haría algo así? ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy más. No lo está diciendo literal, pero lo está poniendo abajo para sentirse por encima. Hay personas que tú le puedes decir, hermano, ¿cómo te está yendo en esta área? Y te dice, estoy batallando ahí. Oye, hablando de eso, ¿cómo está fulano? Uno que está peor. Y es un alivio a la conciencia de que, bueno, hay personas que están peores que yo. Y eso nos lleva a un acomodo porque miramos, por ejemplo, imagínense, y lo voy a utilizar de manera práctica, 2 hermanos, ¿verdad? Uno va a la iglesia, estudia, ora, ayunos, todo eso, y otro lo hace pero batallando. Un día lo hace, otro día no. ¿Y qué pasa? Que si el hermano que hace lo que hace, la liturgia diaria, se fija en ese hermano, se va a sentir que está haciendo lo correcto, como el fariseo, no como este.
¿Saben que el estándar del cristiano no es el hermano, es Cristo? Nuestro espejo, nuestra comparación es Jesús, no el hermano. O sea, no mira al hermanito que le falta mucho y sentirte, no, al hermano le falta mucho, ven donde mí que yo te doy. No, mis hermanos, esa no es la actitud. La actitud aquí es mirar a Jesús porque Él es la propiciación perfecta. Él es el justo, no el hermano, ni tú, ni yo. Ahora, vamos a ver aquí una historia que pocos la leen, ¿verdad? O le ponen atención. Y es el hijo pródigo. Ahora, me van a mirar como que pocos la leen, porque voy a hablar del segundo hermano. Todos se quedan en el primero. Ahora, sabemos que el hijo pródigo hizo lo peor. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué comió el hijo pródigo al caer tan bajo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Comió de lo que comían los cerdos. Ahora, ¿cuál era la carne inmunda en la ley que no debía comerse? Cerdo. Cayó abajo de lo inmundo. Oigan bien. Pero mira aquí el 21, cuando se arrepintió y volvió a su casa. Lucas 15, verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti. Este es el primero, el que se fue. Contra ti, contra el cielo. Aquí el cielo es la ley, la palabra, ¿verdad? Y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siempre van a notar que el arrepentimiento va a traer humildad. Ese es un fruto. El primero es la humildad, ¿verdad? Dice el 22. Lucas 15, 21. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos. Ahora, se fijaron en algo, que al arrepentirse, el padre no se quedó allí redundando en lo que hizo malo, ¿verdad? No le dijo, sí, te portaste mal y no lo vuelvas a hacer, no. Brincó del arrepentimiento genuino al galardón. Eso fue lo que hizo Cristo. Porque si Cristo nos comienza a sacar cuentas, las libretas de este mundo, como dice Juan, los libros llegarán a la luna. Y no lo hizo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, santidad. Poned un anillo en su mano, identificación de hijo, como a José. Y calzado en sus pies, está hablando aquí de la autoridad o del poder en su casa, que simboliza el evangelio. Y traed el becerro gordo. Este es podemos decir, el ahorro más caro, ¿cómo puedo decir? Lo más caro que tenía el padre lo dio en esta fiesta. El becerro gordo era lo mejor, ¿verdad? Dice, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a, ¿qué dice? Pero, el 25, su hijo mayor no estaba allí, ¿verdad? En la parranda. Dice, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Van a ver aquí qué tan delicado es esto. El 26. Y llamando a uno de los criados, no quiso ni entrar a su casa. Vivía allí. Llamó a uno afuera. Le preguntó qué era aquello. O sea, ¿qué esta bulla aquí qué es? Explícame. Esa era la actitud. Él le dijo, tu hermano ha venido. Con buena actitud. Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Era digno de alabanza y de fiesta ese día. Volvió mi hermano. ¿Sí o no? Pero no. Miren el corazón del mayor. Entonces, ¿qué dice? Ahora, esta palabra se enojó, no está hablando de que solamente se molestó. Salió una raíz de amargura. Se enojó. ¿Por qué? Porque, wow, el hermano revivió, volvió y hay fiesta celebrando. Debe ser causa de gozo, ¿sí o no? Va a pasar que quizás usted tenga un tiempo en el evangelio y el Señor va a enviar personas y en poco tiempo le va a bendecir. Puede ser espiritual, económica o emocional. Y usted va a decir, wow, tú sabes lo que yo le he pedido al Señor esto. Y fulanito llegó y fue como la lámpara de Aladino. La sobó y contestó. Y por eso es que tenemos que examinar nuestros corazones a la envidia, celo, la amargura, enojo. Y regocijarnos cuando Dios bendice. Yo me propuse algo como pastor. Y es trabajar y enseñar la palabra para que ustedes sepan mucho más que yo. Ese es mi fin. Que yo le entregue al Señor la iglesia y que todos sean mejores maestros que yo. Y cuando yo pongo eso delante, si uno lo veo que Dios lo está usando, me va a dar gozo. Mientras que si yo comienzo a pelear por mi territorio, yo les enseño, pero de aquí para allá, hermanos, por aquí nadie. Eso va a crear en mí una raíz que un día va a salir. Y por eso es que hay que andar a tiempo con las cosas que se manifiestan y no justificarla para matar ese animalito pequeño. Porque una mosca usted la hace así, pero un becerro grande, ¿cómo usted lo mata? A correr se ha dicho, ¿verdad? Dice, entonces se enojó y no quería entrar, rebeldía. Salió, por tanto, su padre y le rogaba. Cuando uno le ruega a alguien es porque no está entendiendo, está soberbio, está obstinado.
le rogaba que entrase, el 29, mas él respondió, dijo al Padre, aquí viene un reproche, que muchos lo hacen en oración y eso está muy mal a Dios. Señor, te lo he pedido y no me los ha dado, o no me lo has dado, ¿verdad? He aquí, tantos años te sirvo, sacándole cuentas, fíjense, ahora quiero que no se olviden de esta actitud. Tengo tantos años sirviéndote, no habiéndote desobedecido jamás. Ahora, este es un perfecto joven rico, ¿verdad? Jamás, nunca he hecho lo malo. Ahora, ¿sabe por qué él decía que no hacía lo malo? No era porque era perfecto. Él lo que estaba utilizando a su hermano de ejemplo. O sea, no fui, lo va a decir ahora, a hacer lo que hizo mi hermano. No soy malo, soy bueno. Utilizó a su hermano para exaltarse él. Dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, utilizó lo peor, el adulterio era digno de muerte, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, hizo el pecado más malo y tú le das lo mejor. Eso hizo Cristo con nosotros. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué le dice? Y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado. Aquí hay una demostración. Y si el que lee la historia completa dice, wow, pero qué malo era el hijo pródigo. Mientras que su hermano muy fajado allí trabajando en el campo, ¿sabe lo que se evidenció? Ira, enojo, celos, amargura, soberbia, queja, idolatría en el otro. Y pocos leen esta parte porque se enfocan, y yo sé que es por la conciencia, se enfocan en el hijo pródigo y el otro lo utilizan para ponerse en esa posición. Nos ponemos en la posición del hermano mayor y decimos, no, pero fulano está peor, yo por lo menos una mentirita blanca. Pero aquel que está allá golpea a su esposa y delante de Dios nadie es justificado sino por la fe. ¿En qué debemos poner la mirada? Voy a leer 2 textos, no lo busquen. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Dice Hebreos 12:2. Santiago 1:25, mas mirad atentamente en la perfecta ley. La palabra que dice el que permanece en mí, mi palabra en vosotros, está hablando el que mira la ley. Ahora, a mirar no es andar, miren hacia acá, con la Biblia así, ¿verdad? No es caminar con la Biblia adelante. Se lo digo así porque los fariseos lo tomaron así. Literal, se ponen aquí un tintero y la filactería está llena de palabras y las escrituras la tienen por todos lados y se equivocaron. Pensaron que la ley en la frente, no entendieron que era que no se le olvidara, ¿verdad? Y en la frente creo que es el lugar donde uno se da y pierde la conciencia. O es atrás, no sé. Pero le dijo en la frente para que no se olvidara. Aquí dice, miren la ley, o sea, nos miramos en la ley. Aunque mi hermano está peor que yo, pero ¿cómo estoy yo ante Jesús? Mi hermano se apartó, pero ¿dónde estoy yo delante de Jesús? ¿En qué me parezco a Jesús? Y aquí dice más adelante, la de la libertad y persevera en ella, no siendo solamente oidor, sino hacedor de ella, ¿verdad? Hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Yo le voy a leer esta parte aquí de Samuel para que vean el corazón de Samuel. Se lo voy a parafrasear. Cuando mataron a Jonatán y a Saúl, vino un amalecita a traerle la corona. Y cuando nosotros no tenemos un corazón, ¿verdad?, conforme a Cristo, hay 2 cosas aquí. Quiero enseñarles esto. Si usted no tiene ese corazón, por lo menos identifíquelo, reconozca y trabaje. Porque no estamos exigiendo, ¿verdad?, como cristianos, que todos estén en cierta posición, sino que reconozcamos de que necesitamos a Cristo. Y que sí tengo avaricia, hay que decir, sí tengo odio, sí tengo enojo, sí tengo esto, cuando la palabra nos evidencia. Porque nos va a ayudar a ponernos en el lugar correcto. Y es como decir, por ejemplo, hay lugares en casas que dicen, no entre, hay perro, ¿verdad? Y muchas veces no se sabe quién es el perro. Se lo digo en serio. ¿Por qué? Porque dice, cuidado que te va a morder, pero el papá le pega o le habla mal a la esposa, o la esposa al esposo. Suena fuerte lo que digo, pero es como para concientizar nuestras mentes, porque somos fáciles para decir, yo no, tú sí, yo no, ¿verdad? Paja, viga. ¿Saben lo que es una viga? Es una columna. Y una pajita es algo que a veces ni se ve, que hay que pegársele bien a la persona para ver. Pero hay gente que la ven, pero no ven la viga que llevan en el hombro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a posición. Cuando Saúl fue muerto, acuérdense, Saúl andaba buscando a David para matarlo.
Y el amalecita, que era un enemigo de Israel, ¿se acuerdan que miren dónde había amalecitas por la desobediencia de Saúl? El Señor le dijo a Saúl anteriormente, extermínalos, bórralos de la tierra. ¿Y con quién estaban peleando? David. Vemos aquí que murió a manos de un amalecita, el mismo Saúl. Entonces, aquí cuando viene la amalecita, dice que cayó en un gran llanto y en ayuno por la muerte de Jonatán y de Saúl, de su enemigo. Cayó en llanto porque era el ungido de Dios. Y le dijo a la amalecita, no, por cómo hiciste, el 13 dice, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, o la noticia, ¿de dónde eres tú? Y respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? No utilizó David esta parte para decir, por fin mataron a Saúl, ya soy rey. A veces hay personas que nos molestan, nos dañan y le va mal y decimos, es que Dios es justo. Dios tiene que hacer justicia, hermano. Amén. Hay gente que piensan así, ¿no? Aquí no vemos un corazón conforme al de Dios con esa actitud. Número 3, el punto que estamos hablando. Las 3 manifestaciones, ¿verdad?, de personas autosuficientes o personas autojustificables. La soberbia, ese es el 3. Yo sé que pueden haber más, pero estas son las que más esclavizan al creyente. Soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es un sentimiento de superioridad ante los demás o altivez de espíritu. Ahora, no necesariamente tenemos que tomar posición de cuerpo. El sentirte más que alguien, ya. La palabra dice en Filipenses, dice Pablo, siempre considerando a tu prójimo como superior a ti. Eso era lo que hacía Jesús, considerando al que está a tu lado, que es más que tú, que vale más que tú. Ese es el segundo mandamiento. Considerando a nuestro prójimo que es más. Esa es la actitud. Vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Increíblemente, el Señor vino a salvar. ¿Saben que el Hijo no es quien condena en cuanto al orden de la Trinidad? Sabemos eso. Quien condena es el Padre. Ahora, el propósito de Jesús venir era salvar. Juan 3 lo dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar al mundo, al que cree en Él. Ahora, luego sí vendrá como juez. Vino como Salvador, pero luego vendrá como juez. Y cuando el Señor aquí hablaba con los fariseos, yo quiero que noten esta parte, ¿verdad? Solamente vamos a leer Juan 8, verso 31 hasta el 34. En esta parte, en el 31, que muchos brincan al 32 también porque es famoso el texto, oigan lo que dice el 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que, ¿qué dice? Que habían creído en Él. Ahora, hay 2 cosas que yo quiero enseñar. Aquí puede, lo digo bien grande, es posible que hayan personas que creyeron al Evangelio, pero no han nacido de nuevo. Puede, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos que tener una certeza. La palabra dice, y todas esas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. No es algo que si te pregunto, ¿tú crees que eres salvo? Te diga, yo creo que sí. Ese yo creo también no cae. Tenemos que tener la certeza de que sí somos salvos o nacidos de Dios. Y es una buena pregunta, aunque un poco dura, pero es muy buena. Porque Nicodemo pensaba que era nacido de Dios, en otras palabras, y no lo era. Y hacía todo lo que una persona que va a la iglesia hace. Entonces aquí dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Ahora, creído en Él, aparece la palabra creído pisteus, que dice tener fe. Esa es la palabra que aparece en el griego. O sea, creyeron en su palabra. Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios. O sea, no dijo sé, sabemos. Hay un grupo, lo que pasa es que no se atreven a abandonarlo todo, pero sabemos. Entonces dice, si vosotros, Jesús le dice a estos que creyeron, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, si creyeron, ¿por qué ya no eran verdaderamente discípulos? No eran nacidos de Dios. Y todavía no se había efectuado el día de la redención, como dice Efesios. Vamos a ver, la palabra siempre habla de terminar la carrera, al que permanece, al que prevalece, ¿verdad? Al que lo hace en Cristo, dice el 32. Y, ¿verdad? Le dijo, el que permanece en mi palabra, y entonces, a causa de permanecer en ella, conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿libre de qué? ¿Qué podemos decir de qué? Del pecado, ¿verdad?
Miren bien lo que estamos leyendo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Miren, si leemos el Antiguo Testamento, creo que este que habló no lo había leído. Porque si conocemos al pueblo de Israel, es como esclavos. Toda su vida andan vagando en su mente y todo el tiempo estaban en cautiverio. Pero la pregunta es la siguiente: ¿bajo qué esclavitud estaba en el presente que Cristo estaba allí? Bajo los romanos. Ahora, notan que la autojusticia o la autosuficiencia nubla el pensamiento y el entendimiento. Le quita el sentido común a la gente. Y por eso la palabra utiliza la palabrita necio. Se hacen necio, no entienden. Y le dice, aquí Jesús le respondió, voy a retomar, somos linaje de Abraham. ¿Se acuerdan por qué le utilicé en Nicodemo que Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu? Ahora, el nacimiento de Abraham viene por Jesús en el espíritu. Lo vamos a ver más adelante. Y dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, estos creyeron en él, pero no tenían la salvación en Cristo todavía. No habían nacido de nuevo, no habían terminado la carrera, no habían dejado todo y hecho de Jesús su Dios, sino creyeron en la palabra. Hay gente que tú le predicas y te dice, sabes que yo sé que es así, pero no abandonan su voluntad. Todavía se gobiernan y hacen lo que ellos quieren y justifican su pecado. Nadie es perfecto. Y el Señor dice aquí, nadie será justificado. Pero aquí el Señor dijo, el que hace pecado. La palabra hacer no es del griego poieo, que significa producir, pero es relacionada con eso, de cuando producimos pecado o hacemos una y otra vez pecado. Ahora, yo sé que usted va a comenzar en su mente como calculador a pensar, bueno, al día cuántos pecados hago. No, es una naturaleza del corazón que solamente produce pecado. Lo bueno que sale de un cristiano no viene del cristiano, viene del Espíritu de Dios que mora en el cristiano. Cuando permanecemos en la palabra y obedecemos, el Señor termina y hace la ley en el Espíritu, Él. Y la palabra hamartano que explicamos el domingo pasado es errar el blanco, mientras que usted lo tira con todo su ser, mente y cuerpo, pero el Espíritu lo toma y lo pone en el centro. Esa es la parte que muchos no entienden. Le voy a confirmar aquí con un texto en Juan 12:42, no lo busquen. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, ¿verdad?, los fariseos, muchos creyeron en él, oigan bien, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Aquí los gobernantes eran los que estaban con ellos allí, los soldados y los que eran los políticos, podemos decir. Dice, por causa de los fariseos no le confesaban, oigan bien, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que no son salvos? Porque amaban más la gloria de los hombres. Y aquí vemos que todo lo que toma objeto de culto en mi corazón, ¿y qué es eso? Bueno, todo lo que el Señor me pide, cuando el Señor nos pide algo, pasa esto. El Señor te dice, quiero que estés aquí, hagas esto, déjese aquello. Inmediatamente viene la lista de lo que voy a perder. Y allí tomamos una decisión. Y no decimos que no. Sí, Señor, te pido que me ayudes, pero no lo soltamos. Y hasta que no soltemos ese Dios, no podemos servir a este Dios. No podemos servir a dos dioses, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Y aquí claramente dice que sí creyeron en el mensaje, pero no entregaron su corazón. Aquí pueden notar de que claramente no eran nacidos de Dios. No eran nacidos de Dios. Y ellos dicen, nosotros, ¿cómo dices tú que somos esclavos del pecado? Es como hablar, un abogado con un preso, ¿verdad? Y decirle detrás de las rejas, mira, te queremos librar. Y comienza a reírse y te dice, ¿quién te ha dicho que estoy preso? Detrás de las rejas, hermanos, así estamos nosotros. Así están ellos aquí en este texto. Detrás de las rejas diciendo, no necesito ser libre, estoy bien aquí. Ahora, ¿qué es lo que les hace libre? Cuando reconocen su condición y viene uno a pagar su multa y lo sacan. Reconozco que Cristo es el Salvador, el único justo, eso me va a hacer libre. ¿Lo pueden entender? Al reconocerle que va a pagar por mi fianza, el juez dice, ¿aceptas? Y dice, claro, sáqueme de aquí. Pero no, esos dijeron, no, somos descendientes de Abraham, pero todavía no eran descendientes de Abraham, porque la descendencia de Abraham venía por la fe en Jesús, no por descendencia de sangre. Todavía eran descendientes de Adán, no de Abraham. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de Adán para tener vida terrenal.
Pero para entrar al reino, vida espiritual. Y si no, no vas a entrar. Es aquí donde el Señor en el 8 le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. A los mismos que él dijo, los que creyeron en el mensaje. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque me quieren matar. Si fueran hijos de Abraham, no causaran matarme, sino que creyeran en mí, porque de mí habló Abraham. Estaban atados. Miren lo que dice Mateo 7:20, vamos allá. El Señor le dijo, de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mateo 7:20, ¿están ahí? Dice, así que por sus, ahí no dice dones, ¿verdad? Por sus dones, dice, ¿qué dice? Frutos. Estamos de acuerdo que dice por los frutos, no por los dones. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ahora, el Señor venía hablando anteriormente del fruto. Juan 15 dice que para que llevéis mucho fruto, porque esta es la voluntad del Padre. Entonces aquí la voluntad es llevar fruto, diga conmigo, llevar frutos. Y ya hemos explicado y vamos a seguir explicando lo que es fruto, ¿verdad? No dones, frutos. Entonces dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora fíjense que ahí está la palabra poieo, sino el que hace, el que practica, el que elabora, el que permanece en mi voluntad. Hace es poieo, que significa producir, trabajar, oficiar, culto, servicio, ejercicio, práctica. Todo eso significa esa palabra. El que hace la voluntad de mi Padre que se encuentra en los cielos. 22. Muchos me dirán, ahora, esta actitud es la misma del segundo hijo. Me dirán, aquí es, me reprocharán o me van a exigir. Oigan cómo. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿cómo que voy para el infierno? ¿No profeticé en tu nombre? En tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Cómo que no somos tus hijos? Y el Señor le dice, y entonces le declararé. Esa palabra declararé está dando un decreto de que van al infierno. O sea, es declarado culpable. Eso es lo que quiere decir. Nunca, ¿qué dice? Os conocí. Porque anteriormente dice, por los frutos los conoceréis. Y aquí dice nunca. O sea, quiere decir, no dieron fruto. Dones son irrevocables. Usted puede tener un don y Dios lo puede usar. A mí también. Y yo no dar fruto. Entonces, no se reconoce la persona por lo que hace, por el talento, porque nos apantallamos y nos emocionamos con los dones. Es por el fruto de mi vida. Paciencia, paz, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, todo eso, fruto, oigan bien, en medio de las tinieblas, en medio del problema, porque más adelante dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que sembró su casa o la edificó sobre una roca. Y luego dice, vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon. Está hablando de que el fruto se da es en la aflicción. ¿Lo pueden ver? Eso está diciendo el Señor. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, oigan bien, hacedores de maldad. Como una persona que hace milagros, una persona que sana gente, una persona que saca demonios, practica el pecado. Porque la palabra dice que los dones son irrevocables. Y si usted nota, cada vez que ellos reprochaban algo, ellos decían, en tu nombre. Quiere decir que no fueron ellos que lo sacaron el demonio, fue Dios. Mire, la palabra me llega a la mente así tan simple. Cuando viene el centurión dice, solo envía la palabra y el demonio desde aquí saldrá. Cuando una persona dice en el nombre de Jesús, no lo hace en el nombre del que fue, sino en el nombre de él. Entonces aquí vemos que el Señor le decía al demonio desde su trono, sal. Ahora, ese don no evidenciaba santidad en la persona, porque la persona fue bendecida por una persona en pecado, pero fue Dios quien bendijo a esa persona. Entonces el don, porque vemos hoy en día ministerios de sanidad, ¿cuántos quieren ser sanos? Ponga aquí su dinero, traigan su dinero para que Dios lo bendiga. Eso se llama robo, eso es un ladrón el que hace eso. Así dice la palabra, no yo. Entonces, cuando vemos aquí, dice, en tu nombre sacamos demonio, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos. Entonces, el Señor lo mira y le dice, ok, pues fui yo que lo hice, no tú. Así dice él, fui yo que lo hice entonces. ¿Qué me estás reprochando? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No dieron fruto. Y por esa razón, hoy en día, las personas se enfocan en los dones
y no en el fruto. Él no dijo, por los dones los conoceréis. Yo puedo tener un don que los apantalla a ustedes, y Dios no dice, por los dones lo van a conocer. Es por su vida, su conducta, su integridad. Es por eso, ¿sí o no? ¿O estoy mal? Vamos a Gálatas 3 para ir terminando ya. Te puedo decir que la autosuficiencia es lo contrario, oigan bien, a la dependencia. Y la dependencia es la fe. Total dependencia en Dios, total confianza en Dios. Total dependencia, total confianza. Gálatas 3, verso 8. ¿Están ahí? ¿Todos? Ok, dice así. Y la escritura, previendo, está hablando de lo previo, ¿verdad? Que Dios había de justificar, ¿qué dice? Por la fe a los gentiles. Los judíos tenían un pensamiento de que solamente los judíos serían salvos, porque como eran descendientes de Abraham y veían a los gentiles que no eran descendientes, ¿se acuerdan que eran enemigos de los samaritanos? ¿Verdad? Porque mezclaron la sangre, dijeron, uff, se quedaron fuera. Así pensaban, se quedaron fuera de la salvación. Pero no, dice aquí, por la fe los gentiles fueron justificados. Dice, dio de antemano la buena nueva. ¿Saben lo que significa buena nueva? ¿Quién sabe? Evangelio. Las buenas nuevas es el evangelio. A Abraham, o sea, la buena noticia, porque había una mala, que fue que Adán fue destituido, pero la buena fue que Cristo vino, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren, si Abraham hubiese utilizado una autojusticia, ¿saben lo que hubiese pasado? Que él no hubiese sido el padre de fe, sino otro. Porque él salió y dice, ay Señor, la esperanza de un viejito de 85 años. O sea, la esperanza contra esperanza. Estaba hablando de que él entendía que era un viejito ya muriéndose. Dice, Señor, ¿y cómo? Pero la segunda esperanza es Cristo. Entonces dice Gálatas, y salió Abraham y miró las estrellas y no confió en él. Dijo, ¿y cómo, Señor? ¿De dónde va a salir tanta gente? Y entendió, dice, no viendo a muchos, sino a uno, Jesús. Eso vio Abraham en la fe. Pero no, él no lo vio, él creyó a Dios. Creyó, y la fe luego entendió cuando creyó. Dice aquí el 9, para que sean benditas todas las naciones. 9, de modo que los que son de la fe, ¿qué dice? Son bendecidos con el creyente Abraham. El 10, porque todos los que dependen, ¿qué dice? De la ley están. Está fuerte, ¿sí o no? Ahora, todo aquel que depende de que Dios lo va a aceptar, porque es un buen cristiano, dice que está bajo maldición. Pues escrito está, dice la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Santiago dice, el 2:10, dice que si uno cumple la ley pero rompe una, ¿es culpable? De todas, porque la ley es perfecta, ¿verdad? Dice la palabra. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Ahora, ese verso, al final, el justo por la fe vivirá, hay que invertirlo para entenderlo. Por la fe seremos justos, y por lo tal, el justo vivirá por la fe, por la dependencia en el que es justo. Yo le voy a dar una tarea, solamente para que lo lean, en Job, del 34 en adelante hasta el 42, para que vean que la prueba de Job era para dejarle saber a todos el poder de Dios, y a Job que su justicia no compraba a Dios, aunque era un hombre justo, pero delante de Dios no. Porque dice, ¿no te has fijado en Job, varón justo, verdad, que teme a mi palabra? Pero luego vino toda esta prueba, Job, y luego Job dice, ¿por qué me ha venido esto a mí, un hombre justo como yo? Y Eliú, ¿verdad? El Job 32:2 dice, entonces Eliú, hijo de Barraquel, busita de la familia de Ram, se encendió con ira contra Job. Se encendió con ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, Job. Y luego el Señor en el 42 dice, ¿acaso tú fundaste los cielos? ¿Quién fue que le dijo al mar, detente aquí? Antes de tu nacer, ¿quién te dijo a ti cómo formé al hombre? ¿Puedes tú acaso detener el fuego de sus llamas? Y por ahí le dice una lista. Y al final, en el 42, Job dice, de oídas te había oído,
Ahora entiendo, quiere decir mis ojos te ven. Ahora entiendo, Señor, me aborrezco. Y luego dice al final que el Señor le dio una doble bendición de como él estaba bendecido antes. Cuando entendió que era injusto, para que Dios sea probado como justo. Yo quiero que usted incline su rostro unos segundos para que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos hable en particular y podamos recibir de Dios dónde tenemos que trabajar.